Tal vez conozcas esta sensación. Estar rodeado de personas pero sentirte como un fantasma. Ver lo que nadie ve, sentir lo que nadie siente. Cargar un mapa secreto de la existencia, pero no encontrar ningún lugar donde descansar de verdad. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos se atreven a nombrar en voz alta. El peso invisible de la mente que nunca para, y la posibilidad real de salir de ahí. Existe una figura de la mitología griega que lo describe mejor que cualquier explicación psicológica. Casandra, bendecida con el don de la profecía, maldecida con la incredulidad ajena, veía el futuro con una claridad desgarradora, pero nadie le creía, y la carga de esa lucidez, con el tiempo, se transformó en locura. Hay algo inquietantemente familiar en esa historia. Para quienes piensan demasiado, percibes patrones antes de que el caos se manifieste, sientes el colapso antes del impacto, anticipas traiciones en miradas aparentemente inocentes. Al principio parece un don, pero poco a poco empieza a pesar de una manera que no tiene nombre claro. La mente que anticipa, que analiza, que interpreta sin parar, también se sobrecarga, y el pensador profundo muchas veces termina prisionero de su propia lucidez. Alan Watts lo formuló con una precisión que duele. Una persona que piensa todo el tiempo no tiene nada en que pensar, excepto pensamientos, y así pierde el contacto con la realidad y vive en un mundo de ilusiones. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no tiene botón de apagado? Que incluso en los momentos de silencio sigue girando, calculando, prediciendo, revisando conversaciones, como si pudiera reescribirlas. Eso no es imaginación, es un síntoma del exceso de conciencia. Y hay algo aún más perverso, la sensación constante de que ver el problema no es suficiente. Detectas el error antes de que ocurra, pero no logras evitarlo. Sientes que la tristeza se aproxima, pero no consigues detenerla. Y entonces te preguntas, ¿de qué sirve tanta percepción si no ofrece control? Ese es el verdadero peso. Saber demasiado y no poder cambiar casi nada. Existe algo que la psicología llama autoconciencia excesiva, y se convierte en trampa de la manera más silenciosa posible. Empieza cuando cuestionas una acción, luego un pensamiento, luego un sentimiento, y de pronto estás cuestionando incluso tu propia existencia. La mente opera en capas. Una parte vive, la otra observa cómo vive, y esa segunda capa, la observadora, nunca descansa. Eliges una prenda y ella cuestiona lo que eso dice de ti. Haces un chiste y analiza si fue adecuado. Sientes enojo y critica tu inmadurez. Dejas de sentir para pensar sobre lo que sientes. Es como vivir bajo un reflector constante. Incluso cuando estás solo, no solo estás existiendo, te estás monitoreando. Y esa vigilancia interna constante va erosionando algo que no tiene precio: la espontaneidad. Uno de los síntomas más crueles de este estado es lo que los psicólogos llaman desplazamiento emocional. No sientes tristeza, te das cuenta de que estás triste. No sientes alegría, registras que estás alegre. La emoción se vive con la misma distancia con la que se observa una película, y con el tiempo eso genera un entumecimiento extraño. Nada te atraviesa por completo, todo pasa por el filtro analítico. La psicología tiene un nombre para esto: rumiación. Es el pensamiento que gira en círculos sin fin, sin resolución. Mientras que la reflexión es un camino que lleva a algún lugar, la rumiación es un laberinto. Te pierdes incluso creyendo que estás avanzando. Y lo más perverso, cuanto más intentas salir, más te hundes. Analizas tus inseguridades, tus fallas, tus traumas, pero en lugar de sanar, solo describes, nombras todo, entiendes todo, explicas todo, y aún así sigues sufriendo, porque la comprensión por sí sola no es suficiente. Sentir exige entrega, y la autoconciencia excesiva es exactamente lo contrario de la entrega. El pensamiento tiene un sabor adictivo, da la ilusión de progreso, pero en muchos casos es solo movimiento en círculos. Un perro corriendo detrás de su propia cola, exhausto pero convencido de que va a algún lugar. ¿Por qué caemos en eso? Porque pensar nos da la sensación de estar haciendo algo, mientras que lo que realmente necesita hacerse, vivir, arriesgarse, sentir, parece demasiado aterrador. Es más fácil pensar en amar que amar, más seguro pensar en cambiar que cambiar, más cómodo pensar en vivir que vivir. Pero esa comodidad es traicionera, anestésica, y con el tiempo todo lo que antes tenía color se vuelve gris. Nietzsche lo advirtió con una claridad que no tiene vuelta atrás. Si miras por mucho tiempo al abismo, el abismo te terminará mirándote a ti. Ahora viene lo que no se dice en casi ningún lugar. Salir de esta trampa no exige un nuevo análisis, exige valentía. Valentía para
escribir sin guión. Carl Rogers escribió algo que cambia la perspectiva completamente. No eres un problema que debe resolverse. Eres un proceso vivo, un misterio en movimiento. Y la belleza de eso no está en la resolución, sino en el flujo. Vivir a pesar de la mente es aprender a dejar espacios en blanco, permitir que existan preguntas sin respuesta, momentos sin explicación, sentimientos sin justificación. Es poder sentir alegría sin necesidad de entenderla, llorar sin racionalizar el motivo, enamorarte aún sabiendo los riesgos, es decir, sí al error, porque solo quien se permite equivocarse está verdaderamente vivo. El perfeccionismo tan común entre los pensadores profundos no es señal de excelencia, es miedo disfrazado. La vida no fue hecha para ser comprendida antes de ser sentida. Sucede en la improvisación, en el tropiezo, en la carcajada inesperada, en el dolor que llega sin aviso. Los pensadores profundos tienen el hábito de posponer la vida hasta que la vida tenga sentido, pero ese momento raramente llega, y el alma, sin espacio para respirar, enferma. La misma mente que busca la libertad construye su propia prisión, y la prisión del pensamiento excesivo no tiene barrotes de hierro, tiene barrotes de lógica, y tú mismo eres el carcelero. Para salir no hace falta un nuevo pensamiento, hace falta un gesto, un riesgo, una entrega, algo que el pensamiento no puede planear, algo que solo la vida puede enseñar. Tal vez el primer paso no sea entender esto mejor, tal vez sea simplemente aceptar que no todo necesita ser entendido. Algunos dolores solo necesitan ser sentidos, algunas decisiones solo necesitan ser tomadas, algunas vidas solo necesitan ser vividas, y a veces lo que salva no es la profundidad, es la ligereza, esa que surge cuando dejas de cargar el peso del mundo sobre los hombros, cuando aceptas que no es tu función darle sentido a toda la existencia, que basta con darle sentido al siguiente paso. El verdadero acto de rebeldía no es pensar más profundo, es vivir con alma en un mundo que intenta reducirnos a la mente. Y eso, aunque tu cabeza insista en lo contrario, está completamente a tu alcance.